¿Qué tal, Marcelo? Muy buena tarde a todos los televidentes. Un gusto también poder estar acá y compartir algunos minutos en este programa tan querido por los strongistas. Bueno, hay tantos recuerdos contigo, tantos partidos, pero la gente siempre nos escribe y nos menciona el clásico del 93, 3 goles. Venía Stronger de haber comenzado mal el torneo, había comenzado con algunas derrotas, pero ese clásico le cambia todo y después de ese clásico es directamente al campeonato. La gente te sigue preguntando de eso. Mira, posiblemente la gente que ha vivido esa época, la stronguista, de verdad recuerda muy bien a cabalidad como tú lo estás rememorando, Marcelo. Evidentemente es un partido, un clásico muy especial porque recién terminamos la participación en la eliminatoria para el Mundial USA 94. Mi participación en Stronger no estaba totalmente definida días o tal vez una semana antes porque Bolívar tenía interés de contar con mi servicio. No se dio por situaciones de negociación, en otras palabras, y retomamos el campeonato de la liga con un Stronger que evidentemente esos primeros partidos había estado mal, ¿no es cierto? Había estado con resultados muy negativos. El primer partido que vamos a Sucre a jugar con Independiente, conseguimos el triunfo de 3-1 si no me equivoco, y yo marco 2 goles ahí en este encuentro. Había marcado Claudio Mir el otro. Exactamente, tienes muy buena memoria, ¿no? Y después volvemos a la semana siguiente a jugar el clásico en La Paz con nuestro clásico rival Bolívar, y que había también un lindo escenario, buen contexto, porque también incorporaba a Bolívar a Luis Héctor Cristaldo, ¿no es cierto? Su contratación del año, y tengo la fortuna de convertir los 3 goles, uno de ellos precisamente un balón que le gano, le quito a Luis Héctor Cristaldo, y de ahí encaro para el arco rival. Esto fue antes de la mitad del medio sector, y llevo el balón y le hago el pase a Arturo García, quien arrastra, también la gente se lleva y me hace el centro y yo le empalmo para poder convertir. Si no me equivoco fue el 2-1, ¿no? Entonces es un lindo recuerdo que tengo, de los pocos que seguramente va a haber, porque bueno, marcar en un clásico 3 goles no es sencillo y no lo han hecho muchos, prácticamente creo que casi ningún otro más. Entonces me llena de muchos buenos recuerdos ese partido. Ese campeonato del 93, ¿qué tenía Strongers? Prácticamente había incorporado ese año a Milton Melgar, ¿no es cierto? A Claudio Mir, que no era muy conocido, Arturo García. Entonces conformamos y estructuramos, creo, un buen equipo a la cabeza de Carlos Aragonés, ¿no es cierto? Entonces trajo un poquito el tema, el esquema de la selección que habíamos clasificado, ¿no? También a ver si fuiste parte, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Que habíamos clasificado al Mundial. Entonces trajo un tanto ese know-how, esa parte de lo que se hizo, y nos fue bien. Comenzamos a jugar bastante bien como equipo, con Milton, con Luna, ¿no es cierto? Ahí estaba Pastor Aramayo en el medio sector y mi persona, y Arturo, que era el único delantero que se las batallaba, porque intercambiaban ahí con Claudio Mir, pero fundamentalmente Arturo era el punta de lanza. ¿Cómo era el sistema de ese equipo? Era el mismo, por eso te decía que el de la selección era un 5-4-1, ¿no? 5 atrás, obviamente con los 2 extremos como carrileros, 4 en el medio sector, prácticamente casi 2 como contención, que jugaba Aramayo con Milton Melgar, y más adelante mi persona con Sergio Luna, y adelante como punta Arturo García. Aparte de la aparición, o sea, también fue importante la llegada de Ibarra, que era el arquero. Sí. Tú te decías que se juega mucho con lo que ese sistema de la selección, la aparición de Olsen Borja, por ejemplo. Por supuesto, también. El carrilero, que subían bastante bien por el lado derecho, ¿no? Con Olsen apoyando como un cuasi puntero, ¿no? Entonces, por eso decía que el esquema prácticamente fue el de la selección, o sea, emulando a algunos jugadores en las posiciones en las que estaban, ¿no es cierto?, en su momento, ¿no? Y creo que al final bueno, dio resultados, porque conseguimos el campeonato, conseguimos sobre todo hacer y llegar a jugar bien al fútbol, ¿no? Que era fundamentalmente en ese momento, por la calidad de jugadores que tenía Strong. ¿Cuánto les prometieron o cuánto les dijeron de premio que iban a tener por ese campeonato?
No recuerdo. Porque ustedes venían, el Tigre tenía una resaca de campeonato, no los podía obtener, fue cortar una muy mala racha. En realidad no es la racha más larga o la mayor racha. No, porque venía del 89. Exactamente, 4 años. ¿No es cierto? 90, 91, 92, 93. Pero tienen en ese espacio una racha que es muy difícil y que muchos hinchas añejos se acuerdan, ¿no? Que es de no ganar clásicos. Son muy pocos los clásicos ganados en ese tiempo. Mira, he tenido, así como la fortuna y la dicha, también la desdicha de haber estado en esa época en la que no podíamos ganarle a Bolívar. Definitivamente el año 90 que me incorporo a Stronger, mi primer clásico, perdemos 4-3 perdemos. Yo marqué el gol de la igualdad y Fernando Rocha marcó el gol 2-1, estuvimos ganando de entrada nomás al segundo tiempo, pero de ahí un descuido, Bolívar nos empató sacando de la media cancha del gol que les habíamos anotado, nos empata. Y de ahí el 3-2, 4-2 y 4-3 terminamos ese partido para ingresar a la parte semifinal. De ahí el 91 tengo también la fortuna de haberle marcado un bonito gol a Truco, pero siempre o empatábamos o nos ganábamos. Tuvimos que esperar el 92 y esperar a Ramiro Castillo, que en paz descanse, para que con su gol de cabeza, ¿no es cierto?, le consigamos el triunfo después de varios partidos que no podíamos ganarle a Bolívar, ¿no? Entonces es también una fecha para recordar. Y luego el 93 con los 3 goles que marco retomamos, pero de ahí nuevamente un poquito se llega a espaciar, yo diría, más Stronger. Pese a que el 96 logramos, por lo menos con la presencia también de mi persona, el último año en realidad en esta gran institución, de golearle a Bolívar 4-0, ¿no es cierto? Y de ahí, por la historia y por los resultados, sabemos que Stronger no consigue el título, sino después del 93, recién el 2003, como campeón, ¿no? Campeón que he tenido la dicha de verlo, no jugando por Stronger ni jugando en el partido, sino estando en el banco de suplentes de Aurora, porque fue contra Aurora que sale campeón a Stronger el año 2003 allá en La Paz. Ya que ligazón esa. Tengo una pregunta puntual. ¿Vos crees que al Tigre le jugaron sucio en la Copa Libertadores del 94? Habían ganado el 93, jugaron con Bolívar la Libertadores, no había cómo equivocarse, digamos, contra los venezolanos, se clasificó, pero le jugaron sucio al Tigre porque tenía que jugar con un plantel sudamericano y no con Bolívar despacharse antes del Mundial? Por supuesto que sí, porque era la primera vez que habían forzado de que 2 clubes de un mismo país jueguen una instancia. Lo que correspondía y lo que estaba establecido era que cada equipo, ya sea en este caso Stronger, vaya a jugar, no sé, con un equipo que no me acuerdo a quién se habrían clasificado en esa época, pero ponte de Argentina o el otro de Brasil, y seguro era, o casi seguro era que algún equipo de estos, ya sea Bolívar o Stronger, haya estado en la semifinal o final de la Copa Libertadores de América, pero hicieron de que nos eliminemos en La Paz en 2 fechas, uno de los 2 equipos. Y hubo movida de la federación, porque inclusive se habla de que los jugadores de Bolívar sí se presentaron a jugar ese último partido, me acuerdo, con el Tigre, y muchos seleccionados del Tigre no. Bueno, en realidad no eran muchos seleccionados del Tigre, pero ya en esa época hubieron Melgar pesaba muchos problemas, pero ya no estaba Milton, ya se había desligado un partido o 2 partidos antes, precisamente en la etapa de la segunda fase con los equipos de Venezuela, ¿no es cierto? Pero hubieron muchos problemas porque en realidad... se lo llevaron a Aragones también. También, en realidad, la situación personal incluso también estaba con ciertos conflictos con la institución. ¿Por qué? Porque aducían muchas exigencias para que cobren mis compañeros, para que se les pague, y también porque, bueno, me estaba siendo desafectado de la selección boliviana de fútbol, la última etapa que estaba yendo precisamente a Barcelona a prepararse para lo último del Mundial. Entonces, hubieron muchas cosas que distrajeron en
todo caso al equipo, la ausencia de algunos jugadores que estaban jugando, como el caso Milton, que era parte importante del equipo, pero que al final pesó más el estado anímico, porque ya el equipo se estaba desmoronando por estos aspectos que he mencionado, ¿no? Y llega un primer partido que perdemos 2-1 y el segundo en el que obviamente Bolívar hace las gestiones para que retornen, si no me equivoco, 3 o 4 jugadores desde España, ¿no? Y llegan, pero como ya la cosa estaba bien marcada, habían amenazas ya públicas de que en el caso mío iba a rodar mi cabeza, porque yo estaba siendo el causante de la pérdida de casi de $250,000 por no clasificar a la instancia semifinal de la Copa Libertadores de América. Entonces, si te imaginas mi cabeza pensando en ello, habiendo sido desafectado del tema de la selección, haber salido de la concentración porque el presidente entonces no dio solución al conflicto, entonces ya el equipo estaba totalmente fuera del objetivo, que era pasar a la siguiente instancia, ¿no? Y los resultados fueron esos, ¿no? Sufrimos la derrota aplastante contra Bolívar por 4-0. Yo te hago una pregunta, a vos el Tigre te ha castigado, te castiga. Si hoy le hubiese ocurrido en el 2020 a Johnny Villarroel, en el mismo Tigre, ¿Favol vos crees que haga la revolución? Hubiera tenido ahorita su dinero, porque esa es la verdad. Porque la tenías todo de ganar. Porque la única verdad es que ahora, si no te cumplen, lo único que haces es desafectarte e irte a otro equipo. Yo en esa época podía haberme ido a jugar a otra institución. El problema es que precisamente por los problemas económicos que no cumplía la institución a la cabeza de Jorge Sfeir, entonces yo como capitán y a pedido del equipo de Stronger, que estaban muchos grandes jugadores, ¿no es cierto? Estaba Quinteros, estaba Oscar Sánchez, que en paz descanse, bueno, Milton Melgar estaba desafectándose, Arturo García, Sergio Luna, por nombrar algunos de los más destacados, ¿no es cierto? Entonces yo llamo a una reunión a la Hotel Plaza, si no me equivoco, allá en La Paz, al presidente, porque al día siguiente jugábamos con Bolívar el primer partido para pasar a la instancia semifinal, ¿no?, de la Copa Libertadores, o a la tercera fase. Bueno, en esa reunión yo le hago conocer los problemas que me transmitieron mis compañeros, de que se les debía de sueldos, de premios y algunas primas más postergadas. Bueno, el presidente en ese momento no entendió que este pedido lo hacía yo por los jugadores, no, ni siquiera personal, porque yo tenía un trato con la institución de personal, con cheques respaldados porque me habían otorgado y otras situaciones. Entonces entendió que esta movida pareciera que era más de Johnny Villarroel. En el momento que dijo de que no podía solucionar y que nosotros decidamos lo que tengamos que hacer, le manifesté que el equipo decidió salir del hotel, irse a sus casas, y él lo asumió como si yo estuviera haciendo, como dije, de manera personal, y me dijo, bueno, entonces salte, andate. Y en ese instante los compañeros fueron a sus habitaciones a sacar todas sus mochilas, bolsones y demás, y nos fuimos a nuestras casas. Se quedó ahí, obviamente conversé con el entrenador, que era Jorge Bichera, y le dije, obviamente, que el problema es mayúsculo si no se presenta un equipo a jugar en una Copa Libertadores de América, una instancia para la tercera fase, ¿no? Es entendido, quedamos entre los compañeros también de presentarnos directamente al día siguiente al partido frente a Bolívar en el estadio Hernando Siles, y ahí, bueno, pues jugar, ¿no es cierto? Lo hicimos de esa forma, pero en ese interín ya salieron, ¿no es cierto?, a brotar de que la culpabilidad o ese tema de pérdidas futuras y demás iba a estar bajo la responsabilidad de la cabeza de Johnny Villarroel. ¿Y por qué de Johnny Villarroel? Porque era el capitán, y segundo, porque fechas anteriores, seguramente semanas, qué sé yo, el propio Jorge Sfeir, como presidente de Strong, él me hizo llegar un memorándum en el que me autoriza a representar, a hablar, a exigir a nombre de los clubes solamente yo como capitán, no el resto para nada. Nunca consideró ello y entró nomás en esa etapa de hacerlo de manera personal, lamentablemente fue así, y buscó los medios para suspenderme justo en el momento en que la selección estaba ya en Barcelona días antes,
porque previo a ello, semana anterior, no podría decir si fueron 7 días, yo llego a marcar 3 goles en la Copa Libertadores de América en un solo partido. Y ahí Jorge Vichera me dijo, mira Johnny, pues si no te convocan es que algo está raro, me dijo, a la selección, porque estaban justo en la etapa para hacer la nómina última para ir a Barcelona, España, ¿no? Entonces, como dije, se dieron muchas situaciones que no eran meramente deportivas, pero que al final, bueno, quedan los grandes triunfos, las grandes satisfacciones, el gran cariño a la institución, que estoy seguro que también lo tienen los hinchas, pero también esos sinsabores por situaciones muy personales que prácticamente fui el pagano de esa situación en el tema de la Copa Libertadores de América y de la selección el año 93-94. Después volviste, jugaste muchos años más. ¿Cuándo fue el último partido que jugaste para el Tigre? En realidad, como no jugué el año 94, la época del Mundial, prácticamente en un partido estuve al margen porque me castigó, me suspendió. Sí es cierto, la presión de la hinchada hacía de que me vuelva a convocar Jorge Esfer para negociar, para que vuelva a la institución, ese era el pedido del hincha, pero quería condicionar mi llegada o mi vuelta a Stronger. Yo jamás acepté condiciones, al menos de esa naturaleza, por eso es que no jugué ese año. Llegamos al 95, él prácticamente ya dejó la presidencia, se hizo cargo Hugo Prada. No, sigo cargo don Hugo Prada, que en paz descanse, y quien a través de él y a través de la exigencia de Ovidio Mesa, que también, no es cierto que en paz descanse, Ovidio fue mi técnico, hicieron de que vuelva, que me reincorpore, tal vez zanjando, tal vez transando, olvidando lo que pasó el 94, que me perjudicaron, no jugué fútbol, no estuve en vigencia, no gané dinero, pero obviamente le inicié un proceso en el tema, pero ordinario, ¿no? Que nunca concluyó, porque al final llegamos no a negociar, a transar, sino simplemente ya a que no me perjudiquen más y yo no me siga perjudicando en no jugar un nuevo año, ¿no? Sí, por eso es que decía que si, o tú preguntabas, Marcelo, que si esta situación se daba en la actualidad, el ganador siempre va a ser el jugador, porque tiene todo a su favor para cobrar o para irse a donde quiera, porque después de ello vuelvo al 95, juego, nos va bien en la primera etapa, me lesiono lamentablemente y vuelvo al final para terminar mi carrera en la 96 en Stronger. Yo termino el 96 ahí con un gran equipo que armó Stronger, pero que lamentablemente no logramos el título por situaciones también extra futbolísticas que yo llamo. ¿Y te acuerdas de ese último partido? El último partido de Stronger, si no me equivoco, fue en Sucre. En Sucre debíamos ganar para poder entrar a la parte de la semifinal y no logramos. Nos ganó 1-0 o 2-0, si no me equivoco. Fue en Sucre. ¿Vos te imaginaste ese día que iba a ser el último? Porque uno siempre se imagina a las estrellas del Tigre volviendo. Mira, Nunca me imaginé, pero ya había una situación insostenible tal vez para mi persona en ese año, tal vez porque no estaba conforme con lo que hacía yo ni con lo que se estaba haciendo. Había un gran equipo, ¿no es cierto? Estaban grandes figuras, es más, no sabía cómo acomodar el técnico a los jugadores. Por nombrar, adelante estaba Ramallo, estaba Saturnino Neto, estaba Orellana, estaba Tucho Antelo, ¿no es cierto? En el medio estaba Ramiro Castillo, estaba Johnny Villarruel, estaba Pastor Aramayo, Valdir da Mota, un brasilero que jugaba muy bien, también llegó Chicho Suárez, o sea, había un montón de jugadores, ¿no? Y creo que el técnico Víctor Barrientos no sabía a quién poner. En su momento también estaba Claudio Mir, ¿no es cierto? O sea, imagínate, un montón. Y creo que eso fue el problema para que no se estructure un equipo realmente de base y de equipo sólido que le permita arrasar como se hizo al inicio de ese año, del 96, hasta la final del primer campeonato que lo perdemos en Cochabamba con Real Santa Cruz, ¿no?